Del otro lado del diodo tenemos esta tensión. El capacitor llega a ese valor máximo, ¿sí? Llega a ese valor máximo que sería la tensión de entrada menos 0,6 aproximadamente. Ahora, en cuanto al hemiciclo positivo, todavía estamos en el hemiciclo positivo, recién estamos acá, empieza a bajar, del máximo empieza a bajar. ¿Qué va a pasar con el diodo? Pensemos en el segundo modelo que vimos del diodo. Cuando la tensión en borne del diodo es menor que 0,6, el diodo se transforma en una llave abierta. ¿Vale? Es decir que, en realidad, allí ya cuando tenemos esta situación, la corriente se ha hecho nula, y ahora, desde este punto, ya no hay conducción. Es decir, aunque seguimos teniendo tensión positiva de entrada, la tensión positiva de entrada es menor que la tensión que hay en el capacitor, ¿verdad? Quiere decir que este diodo ya no va a conducir más corriente de izquierda a derecha. Está al revés ahora, tenemos la tensión en inversa en el diodo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre esta forma así hacia abajo? ¿Por dónde se descarga el capacitor? Sí, señor, por la resistencia. Es decir, la corriente llega a un valor máximo y de ahí empieza a descargarse por la resistencia. La velocidad de descarga de eso, la velocidad de descarga del capacitor o de la carga que tiene el capacitor, ¿por la resistencia de qué depende? De la pared del capacitor y la resistencia. Sí, señor, de la capacidad que tiene ese capacitor y de la resistencia. Mientras más grande sea la capacidad del capacitor y o más grande sea la resistencia, es decir, una resistencia más grande es una resistencia que pide menos corriente, o sea, mientras menos corriente pide la resistencia o más grande sea el capacitor, esta tensión va a decrecer más lentamente. Si la resistencia es chiquita, o sea, me demanda mucha corriente, o el capacitor es pequeño, tiene poca capacidad de almacenamiento, la tensión va a decaer más bruscamente, ¿vale? El decaimiento es de tipo exponencial en realidad, pero se puede aproximar a una línea recta. ¿Y hasta cuándo va a decaer la tensión? Fíjense que no empieza a recuperarse apenas empieza el hemiciclo positivo, sino que se recupera la carga del capacitor, es decir, va a empezar a conducir de nuevo el diodo, recién cuando la tensión de entrada supere a la tensión que tiene en ese momento el capacitor. ¿Ven? O sea, el capacitor se vino descargando durante toda esta parte del hemiciclo positivo, durante todo el hemiciclo negativo, y ya desde el segundo ciclo para adelante, también durante toda esta primera parte del hemiciclo positivo. ¿Dónde se recupera la corriente o la carga que perdió el capacitor? Solamente desde este punto hasta este punto, más o menos, ¿saben? O sea, desde acá, donde la tensión de entrada supera la tensión del capacitor, hasta acá, donde la tensión de entrada ya se va por debajo de la tensión del capacitor. Es decir que tenemos solamente ese pequeño intervalo para recuperar la corriente, la carga. Por eso tenemos este pico de corriente, ¿está bien? Con un capacitor más pequeño, la descarga va a ser más pronunciada y posiblemente, digamos, antes vamos a empezar a recuperar la carga y vamos a dejar de recuperarla en ese punto, igual que ahora, pero, digamos, al empezar antes a recuperar la carga, en realidad, este pico de corriente va a ser menor. Acá hay una cuenta que yo quiero que pensemos sin hacer, es con la ley de Ohm y poco más, nada más, y a lo mejor acordarse de las integrales, pero de una manera conceptual nada más. Fíjense, esta es la forma que tiene la tensión. ¿Ven? Lo que está dibujado en rojo es la forma de la tensión de salida. ¿Están de acuerdo con eso? La tensión en bornes del capacitor, es decir, entre los terminales del capacitor, es lo mismo que la tensión en los terminales de la resistencia, es la tensión de salida, la que está dibujada en rojo. ¿Qué forma tiene la corriente de salida? ¿Cómo será la curva de la corriente de salida? O sea, la corriente que recibe la resistencia. Ley de Ohm. Igual. Igual.
Porque la corriente de la resistencia es la tensión en la resistencia dividido R. ¿Está bien? O sea que la forma de la corriente en la resistencia es igual a esta línea roja. La escala, obviamente, el eje acá va a ser amperes. No está dibujada la gráfica de la corriente en la resistencia, ¿está bien? No está dibujada. Pero la forma que va a tener la corriente en la resistencia es igual a la gráfica roja, esta que está acá. Es decir, que tiene un valor, es una corriente aproximadamente continua, con cierta fluctuación, cierto rizado, se llama eso horrible. Podríamos hablar de una corriente media que va a estar aproximadamente por acá, ¿no? Es decir, más o menos en la mitad entre este mínimo y ese máximo. Si imaginamos que eso es prácticamente como un triangulito, una onda tipo diente de sierra, el valor medio de eso, de tensión, estaría más o menos en la mitad, entre el máximo y el mínimo. Y el valor medio de corriente, si está fuera de la gráfica de corriente, estará por allí también, ¿está bien? Fíjense entonces, ahora la corriente media es prácticamente va a ser similar al valor pico de la tensión dividido R. Pero la corriente esa, que la carga está recibiendo, en realidad sale casi todo el tiempo del capacitor. Casi todo el tiempo del capacitor. Pero al capacitor hay que recuperarle esa carga, porque la corriente que circula por la resistencia es carga del capacitor, ¿verdad? Hay que recuperarlo. ¿Cuál es el tiempo que tenemos para recuperar la corriente? Este intervalo nada más. ¿Ven? Desde este momento hasta ese momento. Supongamos que esa corriente media, pongámosle un valor. Supongamos que la tensión de salida es 17 volts, que la resistencia, para hacerlo sencillo, imaginemos que es de 17 ohms. ¿Cuánto sería la corriente aproximadamente de esa línea roja, ley de ohms? 1 ampere. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que esa corriente media que la resistencia está recibiendo es 1 ampere. El área bajo la curva de la corriente es la carga que está, digamos, suministrando el capacitor. Carga, ¿verdad? La integral de la corriente a lo largo del tiempo es la carga. Y esa carga hay que recuperarla en este pequeño intervalo. El área bajo la curva de esta curva de corriente, bajo esta curva de corriente, el área esa es la carga también. Y esa área tiene que ser igual al área de la corriente a lo largo de todo el periodo, ¿verdad? De la corriente de la carga. Quiero decir simplemente, a ver, para que vean a dónde quiero llegar. Este pico, ¿será importante o será pequeño? ¿Cómo será? Si la corriente media de la carga es de 1 ampere, este pico, pongámosle un valor aproximado, ¿cuánto podrá ser? ¿2 amperes? Más, ¿no? Y eso está supuestamente son 50 Hz. Sí, pero de todos modos son 50 Hz. Digo para sí, de todos modos, fíjate que podría ser, como es por la relación, es decir, el valor medio de esa área, promediado a lo largo de todo el periodo, más o menos por dónde andará. Sería el área de ese triangulito, pongámosle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos, más o menos. Esto 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces cabe ese triangulito acá. Y el triangulito no es un triangulito, no es un cuadrado, ¿está bien? O sea que prácticamente sería como un 16avo, es decir, esta área promediado sería un 16avo, ¿está bien? Quiere decir que para lograr una corriente de 1 ampere necesitamos un pico que tiene que ser 16 veces más grande, más o menos, ¿está bien? No es la idea sacar una cuenta exacta. Lo que les quiero mostrar es que el diodo, para poder, digamos, usarlo en el rectificador, va a tener que, aunque la demanda de corriente de la carga sea pequeña, la carga y descarga del capacitor implica picos de corriente importantes, ¿está bien? Los diodos, cuando uno los compra, tiene en la hoja de datos figura una corriente media que soporta y una corriente pico que soportan. La corriente media tiene que ver con calentamiento principalmente, y la corriente pico, digamos, puede ser que la corriente pico sea
va a ser normalmente 3 o 10 veces más grande que la corriente media que soporta, pero hay que verla en la hoja de datos, ¿está bien? No, pero al momento de comprarlo sería el primer pico que tenemos que ver, ¿sí? Claro, ahí en la hoja de datos te figura una tensión, una corriente pico no repetitiva y una corriente pico repetitivo. A veces ponen el mismo valor, pero sí, en este caso vos tenés que ver. Tenés que soportar esto una vez, por lo menos. Y aquello de forma repetida. Entonces tenés que ver la hoja de datos digamos que, bueno, que el diodo se adecue, ¿está bien? En la aplicación. Esto nosotros no nos vamos a meter mucho en eso, pero simplemente les quiero comentar eso, que estos elementos no son ideales. Uno habla del diodo que para el, digamos, el ciclo positivo conduce, en el otro no conduce, pero bueno, hay que tener en cuenta estas cosas, ¿está bien? Fíjense que esto se vuelve más exigente mientras más grande es el capacitor que yo utilizo. Si es más grande el capacitor que yo utilizo, menos se va a atenuar, digamos, menos va a bajar la tensión y el intervalo de recarga, digamos, va a ser más pequeño. Y si más delgado, va a tener un pico más alto para recuperar el mismo valor de corriente media, ¿está bien? Así que hay que tener en cuenta eso. Es costoso, digamos, alisar una señal totalmente. Si yo quito la resistencia, si yo saco la resistencia, ¿qué pasa con la tensión de salida? No circula corriente, pero ¿qué pasa con el voltaje? Llega al valor pico, queda en el valor pico, es decir, el capacitor se carga y ya no se descarga más. Ya no hace falta prácticamente recuperar corriente. Y estos picos no van a existir, los picos de recarga no van a existir, porque el capacitor ya está cargado. No sé si alguna vez han usado un transformador, lo han medido. Uno usa un transformador, el transformador dice 9 volts. Uno lo pone, lo enchufa, lo mide con el voltímetro y marca como 14. No le ha pasado. Bueno, dice, ¿cómo? Si es 9. Sí, pasa que es 9 cuando está con la carga puesta. Justamente lo que va a pasar es que ahí está sin carga y entonces se carga un valor pico de 14 aproximadamente. Cuando uno le pone la carga, empieza a circular corriente y ese replay es relativamente importante y el valor medio baja. El valor medio baja, ¿está bien? O sea, de 14 baja a 10, por ejemplo. Ese tipo de fuente no es regulada, es decir, yo le pido corriente y ahí nomás la tensión baja mucho. Ya vamos a ver en la unidad 2 fuentes reguladas, que son aquellas que, aunque yo le pida corriente, la tensión se mantiene, el voltaje se mantiene prácticamente constante, que es una propiedad deseable, digamos, de la fuente. Bueno, para solucionar un poco este problema de la recarga del capacitor, aparece esta otra idea, que es el rectificador tipo puente. Lo vimos muy al pasar la clase pasada. La idea es la carga iría en un puente como un puente de Wheaton. Ahí está dibujado como una H. Ahí lo van a encontrar dibujado como un rombo. A mí las primeras veces que lo tenía que dibujar me mareaba. Uno se marea con los dedos, no sabe si vas para un lado o para el otro. Por ahí es cuestión de pensar un poquito y la idea es la siguiente. Este terminal nosotros decidimos que sea el terminal, digamos, donde vamos a traer el positivo del voltaje y aquel el negativo, por ejemplo. Acá yo quiero que sea el positivo del voltaje y aquí el negativo. Entonces, a este terminal le pongo los dos diodos así, en directo, digamos, el cátodo de los diodos. Cosa de que cuando venga el ciclo positivo de tensión, esto sea positivo, y cuando venga el ciclo negativo de tensión, este del positivo allí. Ahí tenemos los positivos. Y el otro negativo va a llevar los dos ánodos. Al revés. Perdón, los dos ánodos. Así. ¿Está bien? Entonces, este terminal va a ser negativo. ¿Cómo funciona? Durante el hemiciclo positivo,
tensión aplicada en este diodo estaría en directo. Entonces este diodo va a ser una llave cerrada. Este diodo está en inverso, así que va a ser una llave abierta, no va a dejar pasar la corriente por acá. La corriente va a circular por adentro de la resistencia. Así que la corriente, cuando tengamos el positivo acá, va a venir por allí. Este lado es positivo, este lado es negativo. La corriente viene por acá, va por la resistencia, y a algunos se puede plantear la duda, ¿y no se volverá para arriba? A algunos se le ocurre. No podría ser porque este potencial, digamos, no podría haber una circulación de corriente a través de un circuito que no le impulsa ningún potencial. Si no hay diferencia de potencial, no hay circulación. Así que tiene que ser la corriente que venía por acá, sigue circulando hacia abajo porque acá tiene el potencial más negativo. ¿Sí? La diferencia de potencial está entre arriba y abajo. Entonces la corriente hace así, hace así, hace así y se cierra por acá. ¿Sabes? Ese sería el hemiciclo positivo. Durante el hemiciclo negativo, esto es simétrico. Mírenlo así, mírenlo así, y vean que es simétrico, así que no hay otra forma que pueda tener la corriente que sea así, de acá para abajo, ahí para así, y por ahí. ¿Ahí? Entonces, ¿qué pasa en la resistencia? La corriente siempre circula desde este terminal hacia este terminal. Es decir, la corriente va de derecha a izquierda, en los dos hemiciclos. Y decir entonces que este circuito rectifica o transforma los ciclos de alterna, los hemiciclos positivos los deja pasar, digamos, y los hemiciclos negativos los invierte, digamos, y los hace pasar también positivos por la carga. O sea que tendríamos en la carga, es decir, entre este punto y masa, la masa la ponemos acá, fíjense, la masa, la tierra, no la podemos poner ahora en la fuente. Están separadas, lo que podría ser el positivo o negativo acá de la fuente o del secundario del transformador, es una cosa, y la tierra, o nuestro punto de 0 volts, está allí, ya no está conectado con este. No está conectado con ninguno de esos otros. Es otro punto. Ese punto lo tomamos como referencia, nosotros ponemos ahí el 0. Sería el negativo de la carga, el que consideramos punto de 0 volts. Entonces, esta onda está construida, o esta onda es el voltaje en la carga. El voltaje en la carga sigue esta pulsante todo el tiempo positiva. Las tensiones de los diodos este sería digamos, el trabajo del diodo 1 y el diodo 3. Diodo 1 y diodo 3. Y este otro, digamos, cuando conduce el diodo 2 y el diodo 4. ¿Qué logramos con esto? Aprovechar el ciclo negativo que antes lo perdíamos. Recién teníamos que el capacitor tenía que esperar al próximo ciclo positivo. Fíjense que ahora, si a esto le agregamos un capacitor, en paralelo con la carga, logramos que la recuperación de corriente ocurra 2 veces por periodo completo de la alterna. Ocurre en el hemiciclo positivo y en el hemiciclo negativo. Profe, sí. Cuando mostró la gráfica de arriba, las dos tensiones, ¿hay una diferencia potencial de algo en la gráfica o es porque en uno pasa a distinta tensión? La amplitud de la onda es distinta, me parece. Estas no son iguales. ¿Las de arriba y abajo son iguales? Sí. Que con respecto a esta. Claro. No, me pasa que esta gráfica es. Esta gráfica es tensión. Estas gráficas son las corrientes de los diodos. Ah, perfecto. No pensé que. Bien. Esto es la conducción del diodo 1 y 4. Perfecto. Y esta es la. Perdón, 1 y 3. 1 y 3, sí.
Y el violeta es la conducción del diodo 2. Ah, está bien, siguen siendo tensión y corriente. No, pensé que La eran arriba de es tensión. Ah, La arriba es tensión. No he dibujado no superpuse la alterna con esta pulsante, pero sería... A esto, digamos, tenés esto. sí, sí, perfecto. Tenés, de todos modos, es importante importante relativamente, digamos, no va a afectar demasiado, pero ocurre algo que es la tensión en la resistencia. Si, por ejemplo, esto es 17 volt pico, la tensión en la resistencia, ¿cuánto vale? Si consideramos el modelo 2 del diodo, es decir, el que considera la caída de tensión en el diodo. Claro, tenemos, no como antes, 0,6 volt menos. Acá teníamos 0,6 volt menos. Ahora tenemos 1,2 porque tenemos dos diodos interpuestos en el circuito. Es decir, dos diodos en directo son 1,2 volt de caída. En algunas aplicaciones puede ser molesto, digamos, tener esa caída de tensión. En general se va a poder despreciar, digamos. Bueno, vamos entonces a esta gráfica. Fíjense, esto es corriente, ¿está bien? La corriente de los diodos sigue la forma, como es ley de Ohm, va a ser la forma de la corriente, perdón, de la tensión en la resistencia dividido R. La tensión en la resistencia dividido R va a ser la forma de corriente. En la carga, es decir, en R, la corriente va a ser así, pulsante, como la forma de la onda cuadrada. Y en los diodos va a ser repartida, es decir, los diodos 1 y 3 van a tener la corriente que está dibujada acá en color celeste o verde, esta, celeste verdoso, y el otro, la del diodo 1 y 3, no, perdón, 1 y 3, 2 y 4 el otro, la que está en violeta, sería la corriente así, ¿está bien? Es decir, que ahora los diodos trabajan repartiéndose la corriente de esa manera. Al agregar el capacitor, ¿qué va a pasar con la corriente en los diodos? Fíjense. La corriente en los diodos 1 y 3 va a ser la que está acá en celeste. En el primer ciclo, el diodo 1 tuvo que soportar la primera corriente pico, y a partir de allí, en realidad, tanto el diodo, o sea, el 1 y el 3 en realidad, a partir de allí el 2 y el 4, y después el 1 y el 3, después el 2 y el 4, y así, van a recuperar la carga del capacitor. Tenemos este pico, y así. Ahora, estos picos, tenemos no un solo pico por periodo, sino que tenemos dos picos por periodo. Por lo tanto, el tamaño, digamos, de ese pico, ¿cómo va a ser? Menor, la mitad, ¿no es cierto? Porque recuperamos más veces por periodo. Multiplicamos la cantidad de recuperaciones, entonces el valor pico de la corriente se achica. Es una ventaja, entonces, el haber, digamos, hecho un circuito rectificador de onda completa desde el punto de vista de lo que tienen que soportar los diodos. ¿Alguna pregunta? Profe, los picos de cada hemiciclo, ¿los soportan los dos diodos? Sí, los dos diodos que están en la conducción. Después, no está dicho, pero la tensión inversa va a soportarla normalmente uno de los dos diodos. Por ejemplo, cuando venga el hemiciclo positivo, perdón, los dos diodos. Acá vamos a tener, por ejemplo, 17 volts y este punto está a 0. Vamos a ver que esto es 17. Acá esto prácticamente pasa casi todo, 16,4 nos queda. En la resistencia acá nos queda 0,6 y acá tenemos 0, digamos. Entonces, ahí tenemos 0,6 y acá tenemos 17. Este diodo está soportando en inverso 17 menos 0,6, 16,4 en inverso. Mientras que este diodo está soportando, este diodo de acá, 17 menos 0,4 es 16,4, perdón, menos 0,6, 16,4, y este lado tenemos 0, entonces este diodo soporta 16,4. Es decir, estos diodos están soportando una tensión inversa que es aproximadamente la tensión de la fuente, el valor pico del hemiciclo positivo. Y en el hemiciclo negativo, ¿qué pasa? ¿Qué les parece que va a pasar con las tensiones de los diodos? El diodo 4 va a conducir
y el diodo 2 va a conducir. El diodo 3 va a tener que soportar la tensión inversa, y el diodo 1 también. Aproximadamente igual, o sea, igual que la que soportaba los anteriores. Ya les he dicho, busquen la simetría, véanlo así como le digo yo, para entender, o sea, si entienden el funcionamiento de una mitad, la otra mitad sale sola. Y en directo la diferencia de tensión sería 0,6, la que soporta cada diodo. Sí, en directo, por eso uno no habla, digamos, más importa en directo la corriente que soporta. Bueno, esto de la tensión que soporta es importante verlo porque ahora vamos a ver otro rectificador. Otra idea, digamos, para hacer un rectificador de onda completa. La idea es esta. Es un transformador con dos secundarios, ¿sí? O se dice secundario con punto medio. Es un bobinado que el secundario se bobina y cuando se llega a la mitad del bobinado se saca una derivación, un rulito por afuera y se sigue bobinando la otra mitad. Ese rulo, digamos, sería esta derivación, el punto medio, y entonces eso se construye de manera tal que tenemos como dos secundarios iguales a los de recién. Es decir, tenemos 17 y 17. Sería visto desde el punto de vista de los valores eficaces, un transformador de 220 a 12 más 12 se llama. Un transformador de 12 más 12. Es un transformador con punto medio. Acá digo 17 porque es el valor pico. Porque sería un transformador de 12 más 12 eficaz. 12 volt eficaz. 12 volt eficaz. Y la idea es que esto está bobinado, digamos, con los acoplamientos de esa manera, los acoplamientos magnéticos, están en fase, digamos, los dos bobinados, de manera tal que si yo miro la tensión de acá hasta acá es 34, pero del punto medio para acá es 17, del punto medio, si miro el punto medio para acá es menos 17. Durante lo que sería el hemiciclo positivo, tendría esas polaridades, digamos, de las tensiones. He dibujado a propósito nada más que uno, todavía no lo terminé de dibujar, porque lo que quiero que observen es que esto es nada más que un rectificador de media onda. Es el mismo rectificador de media onda que vimos antes, donde tenemos el secundario de 12 volt eficaz, el diodo y la resistencia. Funciona igual que antes. Pero vamos a agregar otro secundario con otro diodo a la resistencia y miren esta otra mitad tapando el otro y tenemos lo mismo de recién. Durante el hemiciclo positivo va a trabajar este diodo, va a conducir este diodo al estar en inverso sería como una llave abierta, es como si no existiera, y entonces funciona igual que el rectificador de media onda. Y durante el hemiciclo negativo, simetría. Piensen en la simetría. Este no trabaja y va a estar conduciendo esto. Quiere decir que la carga las dos veces va a recibir la señal positiva, digamos. Es decir, durante el hemiciclo positivo y el hemiciclo negativo, la carga recibe tensión positiva. ¿Sí? Por eso el comportamiento es muy parecido al de recién. En este caso tenemos nada más que una caída en un diodo, si tenemos solamente 0,6, no 1,2. Las corrientes van a ser entonces, durante el hemiciclo positivo, el diodo 1 y durante el hemiciclo negativo el diodo 2. Y parece de todo punto de vista más ventajoso. En realidad no es tan así porque, por un lado hay que, digamos, que bobinar, duplicar el transformador, por decir así. En realidad termina para la misma potencia, termina siendo el mismo tamaño, pero bueno, tendría la doble de vueltas con una misma sección de alambre.
La sección en realidad podría achicarse a la mitad porque ahora el transformador va a trabajar, digamos, por mitades. Trabaja una mitad o la otra. Si uno pensara en el transformador en todo momento, es como que son dos secundarios que trabajan, uno durante el hemiciclo positivo